Adelante, hermano. Buenas noches a todos. Les saludo desde el archipiélago de Chiloé. Les vamos a pedir nuevamente que silencien sus micrófonos, los que acaban de entrar, para que se pueda grabar sin interferencias. Y vamos a comenzar hoy día, si así Dios lo permite, una serie de reuniones acerca de la iglesia y sus 7 columnas. Va a ser una reunión que requiere paciencia, y si usted tiene algún blog de apuntes o hojas y lápiz, le recomiendo que anote, porque estos son principios muy importantes para distinguir una asamblea congregada en el nombre del Señor. Y es muy bueno poder convertirse y estar en una asamblea donde se respete la palabra del Señor. Yo le doy gracias al Señor que no me convertí en una denominación, sino me convertí al Señor en un lugar donde su nombre es respetado. Eso no quiere decir que allí en las denominaciones no se conviertan almas, se convierten muchas almas, pero tristemente son conducidas al error. Por eso, en esas denominaciones, lo que Dios bendice no es sus métodos, sino lo que bendice Dios es su palabra. El profeta dijo que la palabra de Dios no volverá a él vacía, y donde quiere que se predique, la palabra de Dios puede alcanzar un alma. Ahora, por eso va a ser muy importante que descubramos a la luz de la palabra del Señor estas 7 columnas donde Él ha puesto su nombre. Vamos a leer como introducción en el libro de Proverbios, capítulo número 9, en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, el capítulo número 9. Dice allí, Proverbios, capítulo número 9 y el versículo número 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hasta ahí vamos a leer. Aquí, en capítulo 8, como en el capítulo 9 del libro de Proverbios, sabemos que la sabiduría encarnada es Cristo, es el Señor. Y el Señor siempre ha tenido su casa con estas 7 columnas que él mismo ha labrado. Estas columnas son 7 prácticas doctrinales que caracterizan la vida y el quehacer de una asamblea congregada hacia su nombre. Y es lo que nos distingue del denominacionalismo, porque allí en las denominaciones ellos tienen sus propios nombres según lo que practican. Nosotros no tenemos nombre precisamente denominacional, porque nuestras prácticas son las enseñadas por los apóstoles en las Escrituras. Y estas 7 prácticas o 7 columnas son el lugar donde el Señor edifica su pueblo, y el Señor la compara con un edificio. Y es muy hermoso ver las figuras de la iglesia que los vamos a mencionar, pero veamos, por ejemplo, la idea de un edificio que el mismo Señor dijo en Mateo capítulo número 16, el versículo número 16, cuando el Señor preguntó a los discípulos quién era Él. Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre
esta roca, sobre lo que dijo Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí tenemos cómo el Señor compara a su iglesia con un edificio que Él está edificando. Y esta idea de un edificio donde el Señor viene para estar con su pueblo, donde Él ha colocado su nombre, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cuando Jacob tuvo aquel sueño, se durmió, puso su cabeza sobre una piedra y en su sueño vio una escalera donde bajaban y subían ángeles y arriba estaba Jehová. Lo vamos a leer para que veamos cómo llamó a ese lugar Jacob. En Génesis, el capítulo 28, en el verso número 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Fíjese lo que le dijo, como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Aquí tenemos esta impresionante visión, cuán terrible, como la define él, ese lugar. Y lo llama terrible porque es admirable ver en esa visión esos ángeles que ascendían y subían. Por eso Jacob llama a ese lugar Betel en el verso 19 y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Betel significa en hebreo casa de Dios, es donde él desciende para estar con su pueblo. Y cuando él baja, desciende con sus ángeles. Por eso en el verso número 12 leímos que aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y la casa de Dios no es un edificio de 4 paredes hoy día, pues aún él puede transformar aquello como casa de Dios, un lugar sencillo donde se congrega el pueblo suyo hacia su nombre. En el verso número 22, aquí mismo dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres y el diezmo apartaré para ti. Hasta una piedra puede ser casa de Dios, de manera que no es tan importante el edificio, sino el lugar que Dios ha escogido. Y sabe que sorprendentemente esto también lo vio Natanael, aquel sincero discípulo, aquel israelita de verdad. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, en el verso número 49. El Señor llega a Natanael y le dice aquí un verdadero israelita en el verso 47, en el que no hay engaño. Y en el 49 responde Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nótese esto. Allá en Génesis es Jehová bajando con sus ángeles. Aquí es el Señor con sus ángeles que Natanael iba a observar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque se iba a formar la iglesia donde el Señor viene con sus ángeles. Por esto es que en Primera de Corintios, ahora vamos al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 11, dice ahí el apóstol en el versículo número 7, cómo se reconoce el señorío de Jesús en la iglesia, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Nótese usted, querido amigo, querida hermana y señora, quien quiera que tú seas, señorita, cuando bajan los ángeles acompañando al Señor para nuestras reuniones, ellos observan si la mujer tiene su cabeza cubierta. ¿Qué significa la cabeza cubierta? Un reconocimiento que la mujer reconoce la presencia del Señor en su iglesia. Entonces ellos quedan admirados y dicen, qué respeto más grande. Es igual como nosotros respetamos en el cielo al Señor. De manera que esta cubierta, esta manera de reconocer el señorío en la iglesia es también una doctrina muy importante de las asambleas congregadas al nombre del Señor Jesucristo. Ese lugar es llamado Betel por Jacob. Y ahora en el Nuevo Testamento, la iglesia local reunida en su nombre es llamada también casa de Dios. Vamos a leerlo en Primera de Timoteo, capítulo número 3. Aquí está posiblemente un estribillo que se cantaba en la iglesia de Éfeso. Dice en el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, Betel, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona del Hijo de Dios, justificado en el Espíritu comprobó que el sacrificio de Cristo era perfecto, visto de los ángeles, cuando resucitó y se presenta en el cielo con toda su victoria, predicado a los gentiles, a nosotros, creído en el mundo, hasta ahora se predica el Evangelio, recibido arriba en gloria. Y posiblemente esta última parte se cantaba en la iglesia de Éfeso. Yo no sé qué melodías tendría, pero tiene que haber sido muy hermoso escuchar este estribillo del verso 16, cantada al Señor. Pero lo fundamental aquí, en el verso 15, es que el apóstol llama a la iglesia casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que es una columna? Una columna resiste el peso de un edificio. ¿Y qué es lo que es baluarte? Eran las figuras que tenía una columna, haciéndola hermosa. Los dibujos, las entalladuras de esa columna nos hablan de la belleza de la doctrina de la iglesia, cómo nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia no es mi casa, ni tampoco la suya, es la casa de Dios
donde Él ha establecido cómo debemos reunirnos, cómo debemos practicar las enseñanzas de la Biblia. De manera que no se trata de hacer la casa de Dios atractiva, como dijo Jacob, cuán terrible es este lugar. A veces podemos tener la idea de hacer esto más atractivo, poner un poco de música, hacer alguna entretención, hacer alguna presentación atractiva para que jóvenes y familias puedan venir, pero no estamos en el blanco en ese sentido. La casa de Dios es terrible, es solemne, es admirable, porque está Dios, el Hijo, con sus ángeles. Y la manera de congregarnos a su nombre tiene que ver con esta solemnidad. Ahora, fíjese que no solamente la Biblia presenta a la iglesia como un edificio, sino que hay varias figuras, al menos 10 de ellas, de cómo la iglesia se muestra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se le llama a la iglesia, se le llama iglesia de Dios. Es de su pertenencia. Vamos a leerlo en Primera de Corintios, capítulo número 1, cuando el apóstol escribe a los Corintios, dice en el verso número 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí se define la casa de Dios. Esto tiene que ver con su propósito, con el diseño que Él estableció. También se le llama, en el capítulo 3 de Primera de Corintios, vamos al capítulo 3, Primera Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Aquí tenemos la figura de un huerto. Qué hermoso es cuando el Señor mira a la iglesia local y ve las almas convertidas, las ve como flores. Es su huerto. Yo no sé si usted es del Señor, si tú eres uno de aquellos comprados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Yo no sé si todavía estás en tus pecados o ya has recibido al Señor como tu Salvador personal. Si lo has hecho, tú eres parte de su huerto, pero si no lo has hecho, estás en el mundo todavía. Aquí se habla de huerto, es decir, algo muy apreciado por Él. También aquí mismo en el verso 9 se llama edificio de Dios. Esto quiere decir también el modelo, el patrón que tiene Dios para que el mundo conozca cómo es Él, edificio de Dios. También aquí en el verso 16 se le llama templo de Dios. En el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto tiene que ver con su adoración y la santidad debida a su nombre. El templo es santo porque está Él. También se le llama en 1 Corintios 12, 27, acompáñenme ahí, 1 Corintios capítulo 12, el versículo 27, se le llama cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia no es una organización, es un organismo. Somos el cuerpo de Cristo, o sea, un organismo creciente y viviente por el medio del cual el Señor da a conocer su olor donde Él está con su pueblo. También aquí vamos a ver en Segunda de Corintios, ahora Segunda de Corintios, capítulo número 11, cómo le llama Dios a su iglesia una virgen casta. En el verso número 2, Segunda de Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Y esto tiene que ver, hermanos y amigos, con que la iglesia local ahora es su novia, la iglesia en general, tanto global como local, representa una virgen, un organismo puro, donde él viene y se siente totalmente cómodo de estar con su amada. Esto nos habla de que no debemos contaminarnos con nada que pueda ensuciar esta pureza que el Señor nos ha dado. También se le llama una manada pequeña. Voy a citar el lugar en Lucas 12:32. Una manada pequeña en Lucas 12:32. Eso nos habla de la senda que la iglesia sigue. Nosotros somos sus ovejas y lo seguimos a él como nuestro buen pastor. Ya hemos visto que se le llama también casa de Dios en 1 Corintios 3:15. También se le llama columna de verdad, 1 Corintios 3:15. Y también se le llama candelero de oro en Apocalipsis 1:20, lo que nos habla de su testimonio. Todas esas figuras hablan del quehacer de la iglesia y de cómo nosotros debemos honrarle a su hermosa persona. En este estudio que vamos a estar haciendo, mi interés está en verlo a la iglesia como casa y como templo. Esa casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Allí Dios gobierna, allí Dios establece su nombre y allí es donde nosotros debemos ser templo de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo número 2. En el versículo 21 dice Pablo en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si bien el Señor viene con sus ángeles, cuando nos congregamos a su nombre, también está su Espíritu con nosotros. Somos edificados para morada de Dios en espíritu. Una cosa es que cada creyente sea templo del Espíritu Santo y otra cosa es que la iglesia en sí, todos, seamos templo del Espíritu Santo. Esto nos habla del agrado y de la santidad que el Señor experimenta al estar con sus redimidos que respetan su palabra. Hoy día la iglesia local ese es el lugar donde Dios ha colocado su nombre. Y este aspecto lo vamos a ver. En el Antiguo Testamento vamos a Deuteronomio, en el capítulo número 12, lo que Dios quería de Israel cuando llegaran a la tierra prometida. Les dice en el versículo número 5, Deuteronomio capítulo número 12, en el versículo número 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Qué cosa? Tener esas imágenes y esculturas y copiar al mundo. No, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Israel, cuando llega a la tierra prometida, escogió un lugar. Ese lugar fue Silo. Allí se levantó el tabernáculo y allí iban todas las tribus de Israel para congregarse al nombre de Dios. Debía ser buscado ese lugar y no cualquier otro. Verso número 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno hace lo que bien le parece. Y realmente tenemos un mundo así llamado cristiano que cada uno hace lo que bien le parece. Es el lugar donde él coloca su nombre, es un lugar escogido por él. Versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre,
Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieses prometido a Jehová. A Israel, Dios le dice que tenían que ir a ese lugar y no a otro. Ese lugar era para honrar su nombre. Leamos también en Deuteronomio capítulo número 14, en el verso número 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Nosotros no tenemos ganados, no somos un pueblo que migra por el desierto, tampoco presentamos el diezmo, todo eso era de Israel, pero nos queda como común denominador congregarnos en el lugar que él ha establecido. Ese lugar, ¿cómo podemos saber dónde es? ¿Cómo podemos saber cuál es el lugar donde Dios ha escogido para colocar su nombre? Me gusta mucho que esta pregunta la hicieron los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Venían siguiéndole a él y el Señor se da vuelta para mirarlos y le preguntó el Señor, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Saben, amigos, hay un lugar donde está él, donde su nombre se honra, en donde se hace de acuerdo a su nombre. Y este nombre de Jehová es el nombre que hoy día tiene nuestro Señor Jesucristo. El nombre Jehová es equivalente al nombre Señor. Vamos a ver en Isaías, para que veamos el nombre al cual nos congregamos, en Isaías 42, en el verso número 8. Aquí Dios dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ese nombre, el nombre de Jehová, es equivalente al nombre Señor. Y ese nombre lo posee el Hijo. Él es el Señor. Y esto es equivalente a Jehová. Es el único Salvador. Mire lo que dice Isaías capítulo 45, en el verso número 21. Proclamad y hacerlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Dios, Jehová, es el único salvador. Tenga en mente esto, el único salvador es Jehová. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo número 4, versículo número 12. Dice la palabra de Dios en boca de los apóstoles, Pedro precisamente, y en ninguno otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Ya leímos en Isaías que Jehová es el Salvador. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién es ese nombre en el que podemos ser salvos? Jesucristo. De manera que Jesús equivale a Jehová Salvador. En el verso 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El nombre Jesús es Jehová Salvador, y el único Salvador que existe, que se ha dado a los hombres, es la persona del Señor Jesucristo. Entonces, en este nombre nos reunimos, en el nombre del Señor Jesucristo, como leímos en 1 Corintios, capítulo número 1, en el verso número 2. Reunirnos en el nombre de Jehová equivale a reunirse en el nombre de Jesús. Por eso dijo el Señor en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí en Mateo 18:20, cuando dice donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, podría traducirse congregados hacia mi nombre. Nos congregamos hacia Él. Y hay alguien que nos congrega hacia Él, el Espíritu Santo. Entonces, aceptamos lo que significa congregarse al nombre del Señor. Respetamos la forma de reunirnos en su nombre, porque Él viene donde se respeta su nombre. Ahora, ¿qué pasó con ese lugar donde el tabernáculo se levantó en la tierra prometida? Recuerden que el tabernáculo se levantó ahí en Silo. ¿Qué pasó con ese tabernáculo ahí en Silo? Vamos a ir al Salmo 78. En el Salmo 78, el verso número 59. Dice, lo oyó Dios y se enojó. Yo no sé si alguna vez usted ha visto a Dios enojado. Aquí está Dios enojado. En gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. ¿Puede sucederle esto a una iglesia local? ¿Puede pasar que Dios quite su presencia de nosotros? Bueno, leamos en Apocalipsis, capítulo número 2. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, en el verso 2, capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí tenemos una iglesia con mucha actividad, con la capacidad de discernir quién eran verdaderos apóstoles. Tenían paciencia, habían sufrido, habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, no desmayaban, pero habían dejado su principal amor. Y en el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. En esta iglesia, en la iglesia de Éfeso, enseñó el apóstol Pablo, enseñó Timoteo, enseñó Juan el apóstol, enseñó posiblemente Apolos. Realmente fue una iglesia muy próspera, tenían mucha actividad, pero todo eso se estaba desmantelando y estaban en peligro que el Señor quitase su presencia de en medio de ellos. Y hermanos, esto es un peligro. Podemos tener muchas cosas como iglesia,
pero puede que el Señor esté fuera de la iglesia. Así pasó con la iglesia de la Odisea. Acompáñenme en el capítulo número 3, versículo número 20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí el Señor está fuera de la puerta de la iglesia de la Odisea. Y el Señor llama a alguien que responda a su voz para entrar y cenar con él y él con la persona del Señor. ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea? Era una iglesia autosuficiente, que no querían depender del Señor, que no hacían las cosas conforme al diseño de Dios. ¿Ya? Y por eso, queridos hermanos, es muy importante cómo invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba en peligro que el Señor retirase su nombre. ¿Ya? Lo mismo estaba ocurriendo con la iglesia de Corintio. Ellos estaban haciendo las cosas según el criterio del mundo. Y Dios les tiene que decir: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Estaban celebrando la cena del Señor, pero no era conforme al diseño de Dios. Y se puede celebrar la cena del Señor sin que el Señor esté presente. Se pueden hacer muchas cosas sin que el Señor esté allí. Por eso debemos hacer las cosas de acuerdo a su nombre, ¿ya? Y por esto vamos a leer ahora en Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 10. Dice el apóstol: por esto os ruego, pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese que aquí nuevamente repite Pablo esto: el nombre del Señor Jesucristo. Cuando le preguntan a usted cuál es el nombre de la iglesia donde usted se congrega, usted dígale: el nombre del Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros es bautizado sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Notes aquí, queridos hermanos, que en la iglesia de Corinto habían por lo menos 4 grupos, 4 sectas. La palabra división es la palabra sectas. Habían algunos que decían que eran de Pablo, otro dice ahí de manera muy triste cómo se estaba dividiendo el pueblo de Dios. En el verso número 12, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Posiblemente los que decían yo soy de Cristo, yo estuve presente y vi al Señor personalmente. No lo sé, posiblemente por eso decían eso. Pero eran divisiones dentro de la iglesia. Se formaron esas divisiones. Ahora nosotros aquí en el versículo número 10 somos invitados a tener una misma mente, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Este vocablo mente tiene que ver con conocer, apunta al conocimiento, a la sabiduría de Dios revelada para la iglesia en el Nuevo Testamento. Podemos decir que tenemos la mente de Cristo.
capítulo número 2, aquí en Primera de Corintios, en el verso número 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente de Cristo es el conocimiento que tenemos, las doctrinas para la iglesia, no las doctrinas de Israel, sino las doctrinas para la iglesia, que deben ser comunes en todo lugar donde nos congregamos al nombre del Señor. Qué hermoso es ir a una iglesia donde se respeta la palabra de Dios, y uno va a otro país y se encuentra que también allí se respeta la palabra de Dios. Veamos esta uniformidad en el capítulo número 7. Esto es la uniformidad en la doctrina. Capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Y cuál es el tema de 1 Corintios 7? Los temas del matrimonio. Aquí está explicado cómo debe procederse en temas del matrimonio en todas las iglesias. En el capítulo número 11, 1 Corintios 11, en el verso número 16, está enseñando el apóstol Pablo respecto de la cena del Señor, respecto de la cubierta de la mujer, y dice en el verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso o disputador o polémico, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Si alguien quiere discutir, dice otra traducción, nosotros no tenemos esta costumbre ni las iglesias de Dios. Capítulo número 14, dice ahí en el verso número 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí en el capítulo 14 está cómo deben proceder los que enseñan en ese tiempo, los que hablaban en lenguas, los que profetizaban, esos dones que estaban vigentes, eran dones de fundación. Hoy día no existen estos dones, pero sí el orden de las iglesias de los santos. Verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto lo podemos ver en todas las iglesias congregadas al nombre del Señor. Casi siempre cuando me invitan a tomar la palabra del Señor, unos hermanos de Argentina me llamaron hace años atrás, me dijeron, hermano Camilo, queremos que usted venga a enseñarnos la palabra de Dios. Yo les dije, hermano, yo encantado quiero ir, pero no quiero causarles molestia por lo que voy a enseñar. Les quiero preguntar primero si ustedes se congregan en el nombre del Señor. Me dijeron, sí, hermano Camilo. ¿Qué es lo que es para ustedes congregarse en el nombre del Señor? Díganme las prácticas. Y me mandaron un listado de lo que hacían. La cena del Señor cada domingo, la celebración de las reuniones con la mujer cubierta en silencio, la ofrenda recogida cada primer día de la semana, los domingos, era igual como nos congregamos nosotros aquí en Chile. Entonces yo les dije, muy bien, hermanos, entonces puedo ir con libertad a visitarles. Miren lo que dice en el capítulo 16 de Primera de Corintios en cuanto a la ofrenda. En el capítulo 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, los domingos, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto es la uniformidad en la doctrina. No es uniformidad en la cultura,
Usted va a Brasil y culturalmente son muy diferentes que nosotros aquí en Chile. O va usted a la China, son totalmente diferentes los creyentes culturalmente, pero tenemos uniformidad en la doctrina. Estas doctrinas poseen la autoridad de congregarse en su nombre. Para terminar, acompáñenme en 1 Corintios capítulo número 5, en la reunión de disciplina en la iglesia. Ahí en la iglesia de Corinto hubo un problema de fornicación. Dice el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto es lo que se llama incesto. Posiblemente este tomó a una concubina. En ese tiempo los hombres tenían más de una mujer. Y el hijo de este hombre tomó a una de ellas, posiblemente. Y en el verso 2 dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante esto nuevamente, el nombre del Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es una reunión de disciplina en que la iglesia tenía que congregarse en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, les cuento todo esto como introducción, queridos amigos y hermanos, para buscar ese lugar donde Dios ha escogido para colocar su nombre y para que tengamos toda la certeza que estamos agradando al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tenemos con nosotros tu mente, el conocimiento de la verdad, de cómo tú buscas a pecadores que se arrepientan escuchando el Evangelio y también congregándose para ser discípulos del Señor. Cuando el Señor dio la gran comisión de hacer discípulos, no solamente era salvarlos, sino llevarlos al lugar donde está el Señor, donde nos congregamos a su nombre. Gracias te damos, nuestro Dios, porque hemos sido salvados en un lugar sano, donde tu palabra es abierta, donde tú con todo agrado viene tu amado Hijo con sus ángeles para enseñarnos y edificarnos en el conocimiento de la verdad. Te adoramos, nuestro Dios. Bendice tu palabra en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.